Me alegro, dijo, aunque en realidad no estaba pensando en la sopa ni en la conversación de San Pablo en el camino a Damasco. Miraba por la ventana en dirección a las colinas, con la barbilla apoyada en una mano y los ojos tan brumosos como esas mismas colinas en una mañana que presagia calor. Mañanas de verano como aquella en que encontraron a las gemelas Detrick, pensé sin venir a cuento. Me pregunté por qué las niñas no habían gritado. El asesino les había hecho daño, puesto que había sangre en el porche y en los escalones. De modo que... ¿por qué no gritaron? ¿Crees que quien verdaderamente mató a ese hombre fue John Coffey? ¿No es cierto, Paul? Preguntó Janice, volviéndose por fin hacia mí. ¿No crees que haya sido un accidente ni nada por el estilo? ¿Piensas que usó a Percy Wetmore como si fuese un arma? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Cuéntame otra vez qué pasó cuando sacaron a John Coffey del bloque. ¿Quieres? Solo esa parte. Lo hice. Le conté que el brazo esquelético que salió entre los barrotes y tomó el bíceps de John me recordó a una serpiente, a una de esas víboras de agua que tanto nos asustan cuando éramos pequeños y nadábamos en el río. Y que Coffey había dicho casi en un murmullo que Wharton era malo. ¿Y qué contestó Wharton? Mi mujer volvía a mirar por la ventana, pero me escuchaba con atención. Tienes razón, negro. Más malo de lo que crees. ¿Eso es todo? Sí. Entonces tuve la sensación de que iba a pasar algo, pero no fue así. Brutal apartó la mano de Wharton y le dijo que se acostara. El muchacho obedeció. Al principio estaba de pie y dijo algo así como que los negros debían tener su propia silla eléctrica. Eso fue todo. Luego seguimos con nuestros asuntos. John Coffey dijo que era malo. Sí, y dijo lo mismo acerca de Percy. No recuerdo exactamente cuándo, pero lo dijo. Sin embargo, Wharton no le hizo nada a John Coffey, ¿verdad? Nada comparable a lo que le hizo a Percy. No, tal como estaban las celdas, la de Wharton cerca de la mesa de entrada y la de Coffey en el otro extremo, apenas si se veían. Cuéntame otra vez cómo reaccionó Coffey cuando Wharton lo tocó. Janice, esto no nos lleva a ninguna parte. Puede que no y puede que sí. Cuéntamelo otra vez. Suspiré. Supongo que podría decirse que parecía horrorizado. Dio un respingo como harías tú si estuvieses en la playa y yo te arrojase agua helada en la espalda. O como si le hubieran dado una bofetada. Claro, dijo Jan. El hecho de que lo tomaran por sorpresa lo asustó. Hizo que despertase por un instante. Sí, dije, pero enseguida me corregí. No. ¿En qué quedamos, sí o no? No, no parecía asustado. Se comportaba como el día en que me pidió que entrara en su celda para curarme la infección, o cuando quiso que le entregara el ratón. Era como si estuviese sorprendido, pero no porque lo hubieran tocado. Al menos no exactamente. Cielos, Jan, no lo sé. De acuerdo, dejémoslo, dijo ella. No puedo entender por qué lo hizo, eso es todo. No se trata de un hombre violento por naturaleza. Lo que nos conduce a otra cuestión, Paul. ¿Cómo vas a ejecutarlo si estás en lo cierto con respecto a las niñas? ¿Cómo vas a llevarlo a la silla eléctrica si lo hizo otra persona? Di un salto en la silla. Golpeé el bol con el codo y lo arrojé al suelo, donde se rompió. Acababa de tener una idea.
En ese momento era más una intuición que una conclusión lógica, pero no parecía descabellada. ¿Paul? Preguntó Janice alarmada. ¿Qué ocurre? No lo sé, respondí. No lo sé con seguridad, pero si puedo voy a averiguarlo. 4. La consecuencia del tiroteo fue como un circo de 3 pistas, con el gobernador en una pista, la prisión en otra y el pobre y descerebrado Percy Wetmore en la tercera. ¿Y el maestro de ceremonias? Bueno, los caballeros de la prensa ocuparon ese puesto. En aquel entonces no eran tan maliciosos como ahora. No se lo permitían. Pero incluso en esos tiempos antes de Geraldo y Mike Wallace, se lucían a gusto cuando encontraban en qué hincar el diente. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió esa vez. Y mientras duró fue un buen espectáculo. Pero hasta el mejor de los circos, el que tiene los monstruos más aterradores, los payasos más graciosos y los animales más salvajes, se marcha de la ciudad tarde o temprano. Este se marchó después de que lo hiciese el comité de investigación, que, a pesar de su nombre pomposo y aterrador, resultó ser bastante inofensivo. Simple rutina. En otras circunstancias el gobernador habría pedido la cabeza de alguien, pero en esta ocasión no lo hizo. Su sobrino político, pariente directo de su esposa, había enloquecido y matado a un hombre. Gracias a Dios, la víctima era un asesino, pero el hecho de que estuviera durmiendo en el momento de su muerte no parecía muy justo. Si a eso se le sumaba el detalle de que Percy Wetmore seguía tan loco como una cabra, uno podía entender por qué el gobernador quería resolver el asunto lo antes posible. Nuestro viaje a la casa del alcaide Morse en la furgoneta de Harry Terwilliger nunca salió a la luz. Nunca se supo que habíamos puesto a Percy la camisa de fuerza y luego lo habíamos encerrado en la celda de seguridad, ni que William Wharton estaba completamente drogado cuando Percy le disparó. ¿Por qué iba a saberse? Las autoridades no tenían motivo alguno para pensar que en su cuerpo había algo más que media docena de balas. El forense las retiró, el empresario de pompas fúnebres lo metió en una caja de madera de pino, y aquel fue el final del hombre con el nombre Billy the Kid, tatuado en el antebrazo izquierdo. Podríamos decir que fue una buena forma de deshacerse de la basura. El escándalo duró unas 2 semanas, durante las cuales no me atreví a dar un solo paso en falso, y mucho menos tomarme un día libre para investigar la idea que me había saltado en la cocina, la mañana siguiente a los hechos. Supe con seguridad que el circo se había marchado de la ciudad al llegar a la penitenciaría un día de mediados de noviembre. Creo que fue el 12 de ese mes, aunque no podría jurarlo. Ese día encontré sobre mi mesa el papel que tanto temía recibir. La orden de ejecución de John Coffey. No la había firmado Hal Moore, sino Curtis Anderson, pero era igualmente legal, y desde luego, tenía que haber pasado por Hall para llegar a mí. Lo imaginé sentado ante su escritorio con el papel en la mano, pensando en su esposa, que para los médicos de Indianola se había convertido en una especie de milagro andante. Ella había recibido una orden de ejecución de manos de esos mismos médicos, pero John Coffey la había destruido. Sin embargo, ahora le llegaba el turno a Coffey de recorrer el pasillo de la muerte. ¿Y quién podía evitarlo? ¿Quién de nosotros podía evitarlo? La ejecución estaba fijada para el 20 de noviembre. 3 días después de recibirla, hice que Jan llamara a la prisión diciendo que estaba enfermo.
Después de tomar una taza de café, subí a mi viejo pero fiable Ford y conduje hacia el norte. Janice me había despedido con un beso, deseándome buena suerte, y aunque le di las gracias, aún no sabía en qué consistiría esa suerte, si en encontrar lo que buscaba o en no encontrarlo. Lo único que sabía era que tenía ganas de cantar mientras conducía. Ese día no. A las 3 de la tarde estaba en la tierra de las colinas. Llegué a los juzgados del condado de Portland poco antes de que cerraran. Eché un vistazo a los archivos y fui a ver al sheriff, que ya había sido informado de que un extraño estaba husmeando por allí. Al sheriff Catlett. Quería saber qué hacía. Cuando se lo expliqué, reflexionó por un instante y me contó algo interesante. Dijo que negaría a todos y difundía sus palabras, que por otra parte no eran decisivas, pero algo era algo. Claro que sí. Pensé en ello en el camino a casa y durante la mayor parte de la noche. Les aseguro que esa noche rumié mucho más de lo que dormí. Al día siguiente me levanté cuando el sol apenas se vislumbraba en el este y me dirigí al condado de Trapingus. Evité a Homer Cribus, ese gran mole de mierda, y en su lugar hablé con el agente Rob McGee. McGee no quería oír lo que le decía. De hecho, se negó tan rotundamente a escucharme que pensé que me daría un puñetazo en la boca para hacerme callar. Pero finalmente accedió a hacerle un par de preguntas a Klaus Dietrich. Creo que lo hizo sobre todo para asegurarse de que no lo hiciera yo. Solo tiene 39 años, pero parece un viejo, dijo McGee. Y lo último que necesita es que un carcelero listillo se ponga a hurgar en sus heridas, justo cuando empiezan a cicatrizar. Quédese en el pueblo. No se le ocurra acercarse a la granja de los Dietrich. Pero quiero que esté localizable cuando termine de hablar con Klaus. Si se pone nervioso, cómase un trozo de pastel en la cantina. Así se quedará pegado al asiento. Comí 2 trozos en lugar de uno, y McGee tenía razón. Era lo bastante pesado para dejarme pegado al asiento. Cuando el agente entró en la cantina y se sentó a mi lado en la barra, intenté leer sus pensamientos, pero no lo conseguí. ¿Y bien? Pregunté. Acompáñeme a mi casa, hablaremos allí, dijo. Este lugar está demasiado concurrido para mi gusto. Mantuvimos nuestra conversación en el porche de la casa de Rob McGee. Los dos estábamos muertos de frío, pero la señora McGee no permitía fumar dentro de la casa. En ese sentido se había adelantado a su tiempo. McGee hablaba con el tono de alguien a quien no le gusta en absoluto lo que tiene que decir. Eso no prueba nada y usted lo sabe, ¿verdad? Dijo, poco antes de que concluyera nuestra conversación. Hablaba con tono beligerante y movía con agresividad el cigarro que él mismo había liado, pero tenía el rostro descompuesto. Ambos sabíamos que las pruebas que se presentan en un juicio no son las únicas válidas. Pensé que por primera vez en su vida el agente McGee había preferido ser tan imbécil como su jefe. Lo sé, respondí. Y si cree que podrá conseguir una apelación basándose en este detalle, no se haga ilusiones. John Coffey es negro, y en el condado de Trapingus no solemos dar una segunda oportunidad a los negros. También lo sé. ¿Qué va a hacer entonces? Arrojé la colilla a la calle por encima de la verja y me puse de pie. Me esperaba un largo y frío viaje de regreso a casa, y cuanto antes me largase, antes llegaría.
Ojalá lo supiera, agente McGee, respondí, pero no lo sé. Lo único que sé es que comerme la segunda ración de pastel ha sido un error. Le diré una cosa, listillo, dijo, siempre con tono beligerante. Creo que no debería haber abierto la caja de Pandora. No fui yo quien la abrió, repuse y me marché. Llegué a casa muy tarde, después de medianoche, pero mi esposa me aguardaba levantada. Aunque esperaba que lo hiciera, me alegró verla, sentir sus brazos en mi cuello y su cuerpo firme y hermoso contra el mío. «Hola, forastero», dijo, y me acarició la entrepierna. «Por lo visto todo sigue bien aquí abajo. Nuestro amigo está en plena forma». «Sí, señora», respondí, y la tomé en brazos. La llevé al dormitorio e hicimos el amor. Fue un encuentro dulce como el azúcar, o como la miel de un panal. Y cuando llegué al clímax, y esa maravillosa sensación de entrega y abandono, pensé en los ojos eternamente húmedos de John Coffey y en las palabras de Melinda Moores. Pensé que los dos vagábamos en la oscuridad. Todavía encima de mi esposa, con las piernas entrelazadas a las de ella y sus brazos alrededor de mi cuello, me eché a llorar. «¿Paul?», exclamó alarmada. Creo que en los años que llevábamos de casados no me había visto llorar más de 2 o 3 veces. Nunca había sido un hombre de lágrima fácil. «¿Qué pasa, Paul?» «Sé todo lo que hay que saber», dije entre sollozos. «Si quieres que sea sincero contigo, creo que sé demasiado. Se supone que debo electrocutar a John Coffey en menos de una semana. Pero fue William Wharton quien mató a las gemelas Dedrick. Fue el salvaje Bill». 5. Al día siguiente recibí para almorzar al mismo grupo de carceleros que habían comido en casa después de la espantosa ejecución de Delacroix. Sin embargo, esta vez nuestro consejo de guerra tenía un nuevo miembro, mi esposa. Jan me había convencido de que los convocara, pues al principio me sentía reacio a hacerlo. ¿No era suficiente con que lo supiéramos nosotros? «No piensas con claridad», respondió. «Quizá porque todavía estás muy alterado. Los muchachos saben lo peor, que John va a morir por un crimen que cometió, que no cometió. Se alegrarán de enterarse de la verdad». Yo no estaba tan seguro, pero confié en su buen juicio, aunque esperaba un gran alboroto cuando le conté a Brutal, Dean y Harry lo que había averiguado. No podía probarlo, pero estaba seguro. Su primera reacción fue un silencio absoluto. Luego, mientras tomaba una de las galletas de Janice y comenzaba a untarla con una desproporcionada cantidad de mantequilla, Dean dijo: «¿Crees que John lo vio? ¿Que vio a Wharton dejar a las niñas en el bosque o incluso violarlas?» «Creo que si lo hubiera visto violarlas habría hecho algo para evitarlo», respondí. «Supongo que tal vez lo vio huir, aunque es probable que luego lo haya olvidado». «Seguro», dijo Dean. «Es un tipo especial, pero le falta inteligencia». Supo que era Wharton cuando el chico sacó el brazo entre los barrotes y lo tocó. Brutal hizo un gesto de asentimiento. Por eso parecía tan sorprendido y horrorizado. ¿Recuerdan cómo abrió los ojos? Asentí. Usó a Percy para matar a Wharton, como si fuese una pistola. Lo dijo Janice y no puedo dejar de pensar en ello. ¿Por qué iba a querer matar al salvaje Bill? A Percy quizá. Después de todo, Percy había aplastado al ratón de Delacroix ante sus propios ojos, y luego había quemado al propio Delacroix, y John lo sabía. Pero
¿Por qué Wharton? ¿Por qué a Wharton? El muchacho nos había tomado el pelo a todos, pero por lo que sé, no le había hecho ningún daño a John. Apenas se había cruzado unas palabras con él durante el tiempo que pasaron en el bloque, y la mayor parte la última noche. ¿Por qué iba a querer matarlo? Procedía del condado de Putnam, y allí los blancos no ven un negro a menos que se le crucen en la carretera. Entonces, ¿por qué lo hizo? Tiene que haber visto o sentido algo horrible cuando Wharton lo tocó, para que guardara el veneno que había sacado del cuerpo de Melly hasta su regreso al bloque. Y estuvo a punto de morir por ello, añadió Brutal. Exacto. El caso de las gemelas de Trick era la única explicación posible para lo que hizo. Me dije que era una idea absurda. Demasiada coincidencia. No podía ser cierta. Entonces recordé lo que Curtis Sanderson escribió en el informe de entrada de Wharton, que el muchacho era un salvaje y que había vagado por todo el estado antes de que lo atraparan por asesinato. Había vagado por todo el estado. Esas palabras me perseguían. Luego recordé cómo intentó estrangular a Dean el día en que llegó al bloque. Eso me hizo pensar en... «El perro», dijo Dean mientras acariciaba el cuello en el sitio donde Wharton había enrollado la cadena. Creo que lo hizo inconscientemente, en el modo en que le rompió el pescuezo al perro. Fui al condado de Putnam a investigar los archivos del caso Wharton, puesto que aquí solo tenemos un informe de los crímenes que lo llevaron al pasillo de la muerte. En otras palabras, el final de su carrera, y yo quería saber algo sobre el principio. ¿Estuvo metido en muchos líos? Preguntó. ¿Estuvo metido en muchos líos? Preguntó Brutal. Sí, vandalismo, pequeños hurtos, incendios en granjas e incluso robo de explosivos. Él y un amigo echaron dinamita a un barranco. Empezó pronto y a los 10 años. Pero lo que yo buscaba no estaba allí. Luego el sheriff se enteró de quién era y qué buscaba, y eso fue una suerte. Le mentí. Le dije que durante un registro en el bloque habíamos encontrado debajo del colchón de Wharton unas fotos de niñas desnudas, y que quería saber si el muchacho tenía antecedentes como pederasta, puesto que había un par de casos sin resolver en Tennessee. Me cuidé muy bien de no mencionar el asesinato de las gemelas Detrick, y creo que ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Claro que no, intervino Harry. ¿Por qué iba a pensar en eso? Después de todo, el caso está cerrado. Dije que seguramente me habría equivocado, pues no había ningún crimen de esa clase en el expediente de Wharton. Había muchos delitos, pero ninguno por el estilo. Entonces el sheriff Catlett rió y dijo que no todo lo que había hecho una manzana podrida como Wharton estaba en los archivos, y que de todos modos no importaba, puesto que estaba muerto. Respondí que investigaba el asunto solo por curiosidad y eso lo tranquilizó. Me llevó a su oficina, me ofreció una taza de café y un bollo y me contó que 16 meses antes, cuando Wharton acababa de cumplir los 18, un granjero del oeste lo había sorprendido con su hija en el granero. No había sido exactamente una violación. El tipo le dijo a Catlett que la folló con un dedo. Lo siento, cariño. Tranquilo, dijo Janice, aunque estaba pálida. ¿Cuántos años tenía la chica?, preguntó Brutal. 9, respondí, y Brutal se sobresaltó. El hombre habría perseguido a Wharton personalmente si hubiera tenido hermanos o primos que lo acompañasen. Pero no los tenía. De modo que fue a ver a Catlett y dejó claro
que solo quería que le hiciera una advertencia a Wharton. Nadie quiere que una noticia así se haga pública. Bueno, la cuestión es que el sheriff llevaba tiempo ocupándose de las fechorías de Wharton. Lo había metido en el reformatorio cuando el chico tenía 15 años, y pensó que ya era suficiente. Reunió a 3 agentes y fueron a casa de Wharton. Echaron a la madre, que empezó a gritar y a llorar, y advirtieron a Bill y the Kid lo que podía pasarle a un degenerado que se mete con una cría que no solo no ha tenido su primera menstruación, sino que ni siquiera ha oído hablar de ella. Fue un buen aviso, me dijo Catlett. Lo dejamos con la cabeza sangrante, un hombro dislocado y el culo morado. Brutal no pudo evitar reír. Una historia típica del condado Purdom, dijo. 3 meses más tarde, Wharton se largó de su casa y empezó la aventura que concluyó con su detención. Continué. Eso fue después de los crímenes que lo trajeron aquí. De modo que en una ocasión tuvo algo que ver con una menor, dijo Harry. Se quitó las gafas, les echó el aliento y comenzó a limpiarlas. Pero una golondrina no hace verano, ¿no es cierto? Un hombre no hace algo así solo una vez, dijo mi esposa, y luego apretó los labios con tanta fuerza que casi desaparecieron de su cara. A continuación les hablé de mi visita al condado de Trapingus. No había tenido más remedio que ser sincero con Rob McGee. Nunca supe qué le contó a Detrick, pero lo cierto es que cuando el agente me sentó junto a mí en la cantina, parecía 10 años más viejo. A mediados de mayo, aproximadamente un mes antes de los asesinatos que habían puesto punto final a la corta carrera delictiva de Wharton, Claus Detrick había pintado el granero y la caseta del perro. Como temía que su hijo pudiese subir al andamio, y además el pequeño tenía que ir al colegio, había contratado a un ayudante, un muchacho agradable y tranquilo. Había trabajado con él 3 días, pero no había dormido en la casa. Detrick no era tan tonto como para pensar que porque fuera agradable y tranquilo, era trigo limpio. Sobre todo en aquellos tiempos en que había tanto delincuente suelto por las carreteras. De todos modos, el muchacho no necesitaba alojamiento, pues había alquilado una habitación en el pueblo, en casa de Eva Price. Era cierto que había una tal Eva Price en el pueblo, y que alquilaba habitaciones. Pero la mujer no había tenido ningún inquilino que encajara con la descripción del ayudante de Detrick. Solo los tipos de costumbre con traje a cuadros y sombrero. Los típicos viajantes. McGee lo sabía porque se había detenido en casa de la señora Price en el camino de regreso de la granja de Detrick. Por eso estaba tan alterado. Sin embargo, señor Edgecombe, había dicho, no hay ninguna ley que prohíba dormir en el bosque. Yo mismo lo he hecho en varias ocasiones. Aunque el ayudante de Detrick no había dormido en la casa, había comido con la familia un par de veces. Conocía a Hope y a las niñas. Cora y Kate. Tuvo ocasión de oír sus conversaciones. Quizá incluso que esperaban con impaciencia la llegada del verano, porque si el tiempo era bueno, su madre les permitiría dormir en la galería, donde jugarían a ser esposas de los pioneros que habían cruzado las llanuras en caravanas. Me lo imagino sentado en la mesa, comiendo pollo asado y pan de centeno casero, escuchando, disimulando su mirada de lobo, asistiendo y sonriendo mientras hacía planes. Esas características no encajan con el salvaje que me describiste cuando ingresó en el bloque, dijo Janice con tono dubitativo. No coinciden en absoluto. Usted no lo vio en el hospital de Indianola, señora, dijo Harry. Tenía la boca abierta y el culo al aire,
dejándose vestir como si fuera un crío. Creímos que estaba dopado o que era idiota, ¿verdad, Dean? Dean asintió con la cabeza. El día que terminó con el granero, un tipo que llevaba una cara cubierta con un pañuelo robó en la estación de mercancías, dije. Se llevó $70 y $1 de plata que el agente de carga llevaba como amuleto de la suerte. Cuando capturaron a Wharton encontraron la moneda en su cuerpo, y Jarvis solo está a 45 kilómetros de Tefton. ¿Y crees que ese ladrón, ese salvaje se detuvo 3 días para ayudar a Klaus Dietrich a pintar el granero? Dijo mi esposa. ¿Que comió con ellos y se comportó como un ciudadano normal? Lo más aterrador de los tipos como Wharton es que son impredecibles. Terció brutal. Puede que pensara matar a los Dietrich y saquear la casa, y luego por cualquier motivo cambiase de opinión. Quizá quisiera aclararse, pero lo más probable es que hubiera puesto el ojo en las niñas, y planeara volver en cualquier momento. ¿No lo crees, Paul? Asentí. Claro que lo creía.